Buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de la tangente. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. Y es igual a tangente a la 7 de 8x a la 3 más 3x a la 2 más 4. Nos podemos dar cuenta que estamos frente a la derivada de una función trigonométrica como lo es la tangente. Vamos a reescribir el presente ejercicio de una forma más conveniente para hallar la derivada. Ya que tenemos el 7 en la parte superior de la tangente, podemos reescribir ese 7 como una potencia de toda la función. Y es una función equivalente. Entonces quedaría como y es igual a tangente de 8x a la 3 más 3x a la 2 más 4, toda esta expresión elevado a la potencia número 7, y es una expresión equivalente. Ahora sí estamos en condiciones de hallar la derivada de esta función. Entonces reescribimos o escribimos la derivada de la función que vamos a hallar y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de la tangente de 8x a la 3 más 3x a la 2 más 4, todo eso elevado a la 7. Nos damos cuenta que estamos frente a la derivada de una potencia, donde vamos a aplicar lo que es la regla de la cadena. Vamos a recordar esa fórmula de la derivada que me dice lo siguiente. Si tenemos derivada con respecto a x de a a la n, esto es igual a n que multiplica a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de a, por la derivada interna. Entonces apliquemos esa fórmula de manera detallada, paso a paso, y miremos cómo nos va quedando. Quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a, derivada de esa expresión sería 7 que multiplica a la tangente de 8x a la 3 más 3x a la 2 más 4, toda esta expresión elevado a la 7 menos 1 por la derivada con respecto a x de la cantidad o de la derivada interna, que sería aquí tangente de 8x a la 3, 8x a la 3 más 3x a la 2 más 3x a la 2 más 4 más 4. Aquí estamos aplicando la fórmula que inicialmente escribimos en la parte superior derecha, de manera detallada, paso a paso. Aquí desarrollamos la operación indicada, 7 menos 1, y nos tocaría ya la derivada de la tangente. Para tal efecto vamos a recordar lo que es la derivada de la tangente. La derivada de la tangente es lo siguiente. Dentro de las funciones trigonométricas, la derivada de la tangente es lo siguiente. Derivada de la tangente, digamos, de v es igual a la secante al cuadrado de v por la derivada con respecto a x de v. En general, esa es la derivada de la tangente. Vamos a aplicarlo de manera detallada, paso a paso. Quedaría entonces el ejercicio de la siguiente manera. Derivada de y
con respecto a x va a ser igual a 7 que multiplica a la tangente de 8x a la 3 más 3x a la 2 más 4. Todo esto elevado a la 7 menos 1 daría 6. Por la derivada de la tangente, que sería la secante al cuadrado. Secante al cuadrado de 8x a la 3 más 3x a la 2 más 4. Por la derivada interna, por la derivada con respecto a x de 8x3 más 3x2 más 3x2 más 4. Vean que estamos aplicando la fórmula número 2, derivada de lo que es la tangente. De manera detallada, paso a paso, estamos desarrollando los ejercicios de la filosofía de mi canal, detalladamente paso a paso. Acá nos encontramos ahora con la derivada de esta suma o diferencia. Vamos a recordar lo que es la derivada de la suma o diferencia. En el inicio del estudio de las derivadas algebraicas teníamos que derivada con respecto a x de u más o menos v, siendo u y v funciones, va a ser igual a la derivada con respecto a x de la función u más o menos la derivada con respecto a x de la función v. En general, estas son la fórmula para hallar la derivada de la suma o diferencia. Vamos a aplicarlo de manera detallada, paso a paso. En este orden de ideas, acá tendríamos tangente de 8x3 más 3x2 más 4 a la 6. Lo podemos reescribir como lo tenemos en la parte inicial. Por cuestiones de escritura es más fácil escribirlo como está en la parte inicial. Entonces, ya cuando lo reescribimos de esta forma, ya lo utilizamos para hacer el proceso de la derivada, y ahora sí se puede reescribir como estaba inicialmente, y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a 7, que multiplica a la tangente. El 6 ya lo podemos poner acá, tangente a la 6 de 8x a la 3 más 3x a la 2 más 4 por la secante al cuadrado de 8x a la 3 más 3x a la 2 más 4 por la derivada de esta suma o diferencia, sería por la derivada con respecto a x de 8x a la 3 más la derivada con respecto a x de 3x a la 2 más la derivada con respecto a x de 4. Y hemos aplicado de manera detallada, paso a paso, esta fórmula que tenemos acá. Aquí tendríamos derivada de una constante por una función, derivada de una constante por una función, derivada de una constante. Vamos a recordar esas fórmulas para poderlas aplicar en el momento oportuno. Si tenemos la derivada con respecto a x de c por v, esto es igual a c por la derivada con respecto a x de v, siendo c una constante. Y si tenemos la derivada con respecto a x de c, siendo c una constante, esto es igual a 0. Apliquemos de manera detallada, paso a paso, y nos quedaría de la siguiente manera entonces. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a 7 que multiplica
a la tangente a la 6 de 8x a la 3 más 3x a la 2 más 4, que multiplica a la secante al cuadrado de 8x a la 3 más 3x a la 2 más 4 por aquí sería 8 que multiplica la derivada con respecto a x de x a la 3 más 3 que multiplica la derivada con respecto a x de x a la 2 más la derivada de una constante que es 0. Vamos aplicando estas fórmulas recurrentes en el momento oportuno. Aquí tenemos la derivada de una potencia, que es básicamente la fórmula que teníamos en la parte inicialmente copiada. Vamos a aplicarla detalladamente paso a paso. Y nos queda entonces que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 7 que multiplica a la tangente a la 6 de 8x a la 3 más 3x a la 2 más 4, que multiplica a la secante al cuadrado de 8x a la 3 más 3x a la 2 más 4 por, aquí de manera detallada resolvemos esto, quedaría 8 que multiplica derivada de x3 sería 3x a la 3 menos 1, haciéndolo detalladamente paso a paso, más 3 que multiplica derivada de x2 sería 2x a la 2 menos 1, más 0, simplemente la misma expresión. Lo estamos haciendo detalladamente paso a paso. ¿Qué tenemos aquí? Desarrollar las operaciones indicadas. Vamos a hacerlo, desarrollemos esas operaciones indicadas y veamos qué ocurre. Quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a 7 que multiplica a tangente a la 6 de 8x a la 3 más 3x a la 2 más 4 por secante al cuadrado de 8x a la 3 más 3x a la 2 más 4 por operaciones indicadas 8 por 3, 24, 24x a la 3 menos 1 a la 2 más 3 por 2, 6, 6x a la 2 menos 1, 6x a la 1 o 6x simplemente. Y vea que estamos obteniendo ya un resultado bastante cercano a el resultado de dicho ejercicio. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Podríamos desarrollar las operaciones indicadas. Aquí tendríamos este binomio multiplicado por el coeficiente que tenemos acá. Entonces desarrollemos eso y aplicamos propiedad conmutativa. Y me quedaría en ese orden de idea. Derivada de y con respecto a x va a ser igual. Multiplicamos 7 por 24 x2. 7 por 24 x2 da 168 x2. Eso daría 168 x2. 7 por 6x serían 42x más 42x que multiplica
a tangente a la 6 de 8x a la 3 más 3x a la 2 más 4 por la secante al cuadrado de 8x a la 3 más 3x a la 2 más 4. Aquí sería más 4. De esa manera estamos obteniendo un resultado un poquitico largo, pero es el resultado de derivar esa función trigonométrica. Como es nuestra costumbre, lo encerramos en una cuadrícula con el fin de evidenciar el resultado de una forma más visible. Un ejercicio muy sencillo, ya que lo desarrollamos como es nuestra costumbre de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada, con el fin que quede el proceso lo más claramente posible, aplicando todos los procesos matemáticos. Siempre en la parte derecha del tablero escribimos las fórmulas pertinentes en el momento requerido. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerde darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.